Bueno, es un gusto tener al doctor Alberto Rivera de Puerto Rico, que es un especialista en cirugía de hombro que está teniendo un gran crecimiento en estos últimos años. Bienvenido, Alberto. Gracias Daniel, gracias por tenerme, por la oportunidad de conversar contigo en este esfuerzo. Así que pues mucho gusto de estar con ustedes. ¿Sos boricua, boricua? ¿Cómo es tu Sí, historia? Bien, correcto. Yo soy nacido en Puerto Rico y toda mi familia es de aquí de Puerto Rico y crecí, me crié toda mi vida, la he pasado aquí, excepto un tiempito que estuve en los Estados Unidos haciendo parte de mi entrenamiento. bien. ¿Y cómo fue que llegaste a la cirugía de hombro? ¿Ya sabías que ibas a ser ortopedista, traumatólogo durante tu formación o cómo llegaste? Pues mira, yo de inicio, de joven, pues yo era pues jugador de béisbol, como muchos aquí en Puerto Rico, béisbol amateur, aficionado, y yo era lanzador. Entonces resulta que como todo lanzador caribeño, pues nos esforzamos bastante, el hombro sufre un poco, ahí fue que empezó ese interés por el hombro y una vez pues estoy en la escuela de medicina, pues me oriento, veo lo que es el ser un ortopeda, el ser un traumatólogo. Entonces que decido continuar por esos pasos y luego pues de hacer medicina en Puerto Rico, fui a la Universidad de Puerto Rico aquí, luego estudié medicina en Puerto Rico, la especialidad en ortopedia la hice en la universidad acá en un centro de trauma, que es básicamente el único centro de trauma del país. Y luego hice una subespecialidad en medicina deportiva y artroscopía, pero era una especialidad un poco híbrida, donde también hacíamos bastante reconstructiva, y eso fue en Nueva York con el doctor Kevin Plancher. Ajá. Allí fue donde te formaste, más Correcto. específicamente. Sí. Y Bien. luego de ahí, pues básicamente, pues mi intención era regresar a la isla. En el área donde yo practico, pues no habían especialistas que practicaran, ¿verdad? Esta especialidad de medicina deportiva, artroscopía y todo eso. Así que, pues yo estaba en una coyuntura de decidir cuando era residente si iba a ir propiamente a un fellow de hombro y codo o si iba a seguir o ir por la vía de deportiva, artroscopia, ¿verdad? Es que es otra manera de seguir eso. Pero inmediatamente llegué, pues me llamó de nuevo el irme un poquito más específico a la cirugía de hombro, que básicamente comprende como el 70% de mi práctica porque pues me gusta dar el servicio a la comunidad, así que todavía hago algo, ¿verdad? De lo que es la rodilla y de lo que es de otras partes de la ortopedia general para básicamente hacer eso y mantener el servicio a la comunidad que vivo y que sirvo. ¿En qué lugar vivís de Puerto Rico? ¿En San Juan? Pues yo vivo en Caguas, que es en el centro de Puerto Rico, pero trabajo para el centro y sur de la isla, en los pueblos de Aybonito y Guayama. Guayama es un pueblo costero del sur y Aybonito es un pueblo también de la zona montañosa, donde practico en 2 hospitales de comunidad privados y básicamente en esos 2 hospitales pues paso la semana laboral. Bien. ¿Y hoy el perfil de paciente que atendés es un perfil de paciente específicamente deportivo en lo que respecta a hombro o ves todo tipo de patología? Pues mira, vemos todo, vemos los pacientes con inestabilidad, pero la mayoría de los pacientes son pacientes añosos con patología de manguito rotador. Esa población grande que tengo de más de 50, 60 años con problemas del hombro y con problemas de artritis es la mayor población que sirvo en cuanto a hombro. Eh, y generalmente pacientes que son mayores de 16, 15 años hasta toda la población añosa. ¿A quién reconoces como tu maestro en la especialidad? Pues esa es una pregunta muy, muy buena. Yo creo que uno a lo largo de su entrenamiento tiene varias personas que son clave,
pero yo te puedo mencionar un pequeño puñado y definitivamente el doctor Kevin Plancher, que fue mi mentor en el fellowship, aprendí mucho de él y sigo aprendiendo y voy todos los años al curso que organiza en Las Vegas, y de él lo más importante, ¿verdad? Que yo aprendí es cómo prepararse, cómo ser bien completo en ese plan que hacemos antes de ir a sala, con tener nuestro plan A, B, C y D. Y de igual manera, lo poquito que nosotros vamos aprendiendo, pues transmitirlo a los colegas en un buen ánimo de compañerismo. Yo creo que es de las cosas más importantes que aprendí. Y a lo largo de esta marcha, pues conocí a Osvandre en México para el 2015, que ha sido un muy buen amigo y consejero. Y entre otros colegas dentro pues, de la cirugía de hombro de artroplastía, que es lo más que me interesa, Howard Radman, Thomas Rayo, Zuckerman. Así que son parte de la gente de los cuales he aprendido mucho y que los miro cuando me dirijo y cuando hago mi práctica diaria. ¿Dirías que artroplastía es hoy uno de tus temas preferidos? ¿Es la cirugía que más te atrae dentro de la cirugía de hombro y codo? Sí, correcto. Más la parte de artroplastía, en especial la artroplastía reversa, yo creo que ha venido a llenar y a solucionar muchos problemas. Es algo que, pues, yo te diría que si es una cirugía que yo voy a realizar y que me llena a mí y que sé que voy a ayudar bastante al paciente, esa. Obviamente seguimos aprendiendo cada día sobre ella y en cuanto a eso quizás estamos en el tip del iceberg, en cuanto a todo lo que se refiere a la misma, pero me complace ver que cada día más los resultados pues demuestran cierta durabilidad y estamos más tranquilos realizándola que cuando empezamos en la práctica privada hace 10 años. Pero sí, yo entiendo que ha venido a ayudar muchos pacientes. Cada vez refinamos día a día nuestras indicaciones, pero yo creo que es un aporte grande que hizo obviamente pues el doctor Gramón cuando pues rediseñó la misma. Exactamente, sin duda, es una herramienta muy útil y ha crecido su presencia en la cirugía de una manera enorme. Te tuvimos aquí para el Congreso Mundial, era la primera vez que venías a Buenos Aires, ya habías estado, alguna vivencia que te haya quedado del Congreso. Pues mira, de verdad, yo estuve muy halagado de haber podido asistir. Yo quiero decirte, Daniel, que ese fue mi primer Congreso Mundial de hombro. Estuve como un niño pequeño en Disneylandia. Me gustó conocer, ver viejos amigos, conocer nuevos amigos. Entiendo que el Congreso pues superó mis expectativas. Era la segunda vez que visitaba Buenos Aires, ya la había visitado en una sociedad latinoamericana, había podido asistir también como ponente y de verdad que yo les digo que hicieron un trabajo excelente. La calidad de los estudios que se presentaron y de las discusiones fueron del más alto nivel y me llevé tremenda impresión de la comunidad de hombro y en especial de la comunidad argentina de hombro. Así que me quito el sombrero con respecto a eso y esa fue básicamente mi impresión del Congreso de Argentina. Gracias, Alberto. Sí, tenemos la suerte de llevar ya muchos años, ¿no? Realmente cuando se inició todo esto hace casi 30 años, parecía una locura que alguien hablara específicamente de hombro o hubiera eventos específicamente de hombro y tu generación, por suerte, se desarrolla en un ambiente absolutamente distinto, donde muchas cosas que para nosotros parecían una locura, para ustedes son situaciones de lo más normales, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, tuvimos mucha suerte con que el Congreso fue el año pasado y no fue este año, porque hubiera sido una catástrofe realmente. Claro, claro. ¿Algún
congreso que recuerdes, alguna situación, alguna anécdota que te haya tocado vivir, algún toque así distinto a lo habitual. Mira, yo te puedo decir, Daniel, que generalmente, ¿verdad? Nosotros aquí en Puerto Rico nos formamos, ¿verdad? Siguiendo el sistema estadounidense, porque básicamente pues Puerto Rico es un territorio de Estados Unidos y nos formamos de esa manera y siempre estamos, como yo digo aquí en Puerto Rico, miramos al norte, refiriéndonos, miramos a Estados Unidos, y en cuanto a educación médica, pues es así. Sí, obviamente miramos estudios que salen de Europa, etcétera, pero para mí, en algún momento, cerca de 2013, 2014, empiezo a ir a congresos en América Central, América del Sur, por modo propio. Y me recuerdo en el 2015 ir a la SLAOT en México, donde conocí a Osvandre y a otros colegas muy, muy buenos y de tremendo nivel. Y de ahí empecé a visitar países como Guatemala, donde ayudé a realizar en uno de los hospitales la primera prótesis reversa. Bueno. Ayudé pues en otros países también. Hemos ido también a Colombia, que hemos conocido muchos colegas allí. Y pues básicamente como parte de mi año académico ya están incluidos los congresos y algunos de los congresos, ¿verdad?, más importantes que incluyen América Latina. Y para mí eso complementa grandemente y me da una perspectiva fresca, una perspectiva más real de lo que es practicar la cirugía de hombro en el día a día. ¿Cómo ves el futuro en Puerto Rico? ¿Ustedes están planeando organizar alguna sociedad de hombro? ¿Dentro de la Asociación de Ortopedia y Traumatología hay algún capítulo? ¿Cuáles son los planes? Actualmente no hay capítulo, es algo que vamos a estar trabajando, donde de hecho en la próxima pues, reunión que nosotros tenemos es como parte de la agenda, estaremos proponiendo la idea de hacer un capítulo de hombro. Aquí nosotros en Puerto Rico somos alrededor de 100 ortopedas, entre esos que hacen hombro, diríamos que pudieran ser cerca de 20, 25. Aquí en la isla la mayoría de los ortopedas entrenan en los Estados Unidos su subespecialidad. Muchos hacen deportiva, hay algunos que hacen hombro y codo, y pues están los que hacen reconstructiva de rodilla y cadera, etcétera. Pero la mayoría hacen su subespecialidad, pero también en su mayoría cuando regresan a la isla hacen un poco de todo, no como, es un poco diferente como he visto en otros países donde solamente el cirujano de hombro pasa hombro y codo. Aquí en Puerto Rico, pues pudiéramos ver mucho ortopeda entrenado en deportiva donde hacen su manguito rotador, hacen su ligamento cruzado anterior, pero sí hay un grupo que yo te diría entre 15 ortopedas alrededor que hacen bastante cirugía de hombro y se hacen mucho volumen. Bueno, es una muy buena base para organizar al menos un capítulo y después ir desarrollándose, ¿no? Siempre hay que dar un primer paso. Además, viendo el fondo que tienes, creo que organizar un congreso latinoamericano en Puerto Rico va a tener mucho apoyo. Yo, claro que sí, estamos dispuestos a recibirlo, seguro. Perfecto. Realmente un gusto, Alberto, haber hablado contigo. Es bueno tener participación de Puerto Rico, que históricamente no había una gran presencia, hablando desde los orígenes de la sociedad que inicialmente fue sudamericana en el 94 y después fue transformándose en latinoamericana, pero es muy bueno contar con ustedes y tener esta expectativa de desarrollo y ver el entusiasmo que ustedes tienen. Muy bien, gracias Daniel. Ha sido un placer y seguiremos seguramente en contacto y haciendo cosas. Muy bien, Un cuídate. gusto.